Y vamos a Lucas capítulo 2, versículos 25 al 33. Es a propósito que durante este mes de junio he querido hablar del Espíritu Santo, porque haciendo honor al recordatorio, a la conmemoración del día de Pentecostés, dije, necesitamos cada día ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos que esta maravillosa tercera persona de la Trinidad, Dios en nosotros, nos potencie, nos transforme, nos use. Necesitamos vivir una vida sobrenatural, porque están pasando cosas sobrenaturalmente malas en este mundo y necesita de una predicación sobrenatural. Hay personas que todavía no oyeron el mensaje, hay personas que tal vez mañana sea demasiado tarde para ellos, porque nadie tiene comprado ni un solo segundo más de su vida. Esas personas necesitan el mensaje, pero necesitan que el mensaje se predique con poder, con unción de lo alto, con esa gracia de Dios que les haga entender que no le estás hablando de palabras, de ideologías, de filosofías, sino que le estás hablando de un Cristo que vive, un Cristo que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que necesitamos como nunca el Espíritu Santo y por eso en este mes de junio me he dedicado a hablar del Espíritu Santo. Lucas 2, 25 al 33 nos dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, al Mesías. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Esto es cuando Jesús había cumplido los 8 días, tenía que ser presentado en el templo para ser circuncidado conforme a la ley. Nos dice el texto que Simón era un hombre piadoso, era un judío que amaba al Señor y no solamente esto, sino que él esperaba la consolación de Israel. ¿Qué era la consolación de Israel? ¿A qué se refiere con la consolación de Israel? Se refiere a la intervención de Dios que enviaría al Mesías para liberar a Israel del oprobio en el que estaban viviendo, de la invasión de los romanos que los estaban oprimiendo. Ellos no podían ser dueños de su propia tierra, en la que antes habían tenido libertad. Se encontraban pagando impuestos extorsionadores. Se lo pasaban recibiendo injusticias y malos tratos. Israel estaba siendo hollada, pisoteada por los gentiles. No eran los tiempos de gloria del rey David o del rey Salomón. Esos tiempos de gloria habían quedado en la historia. Sin embargo, había una promesa en la que se decía que el Señor vendría a liberarlos. Enviaría a su ungido. El término ungido en hebreo es el término Mesías y en griego es el término Cristo. Así que se está hablando de lo mismo, que Dios enviaría algo. Pero Lucas nos habla de Simeón, de que el Espíritu Santo estaba sobre él. Cuidado, estamos hablando del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, las personas solo recibían la visitación del Espíritu Santo. Cuando vos vas a una casa que no es la tuya, la visitas. Ahora, cuando vas a una casa que es de tu propiedad, la habitas. Mientras el ser humano no era redimido, comprado
comprado por precio de sangre para ser pertenencia de Dios, para tenerlo a Cristo como Señor, el Espíritu Santo no podía morar, no podía habitar. Nadie en el Antiguo Testamento, ni aun Juan el Bautista, que pudo ver al Señor cara a cara, podían tener la morada o podían ser morada del Espíritu Santo, porque ninguno de ellos había experimentado la redención. Esto ocurriría cuando Jesús derramara su sangre en la cruz. Así que Simeón pertenecía al Antiguo Testamento, en él no moraba el Espíritu Santo, sin embargo, veían que el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Qué significa esto de que el Espíritu Santo estaba sobre él? Lo vemos cuando Jesús fue bautizado, que el Espíritu Santo descendió sobre él en manera visible, con forma de paloma, simbólicamente, como para entender, venía una unción especial de Dios. No hubieran podido verlo si era el Espíritu Santo como es, así que tuvo que haber una señal, algo que venía del cielo, esa paloma que se posaba en la cabeza del Señor. Cuando el Señor comienza su ministerio en la iglesia de Nazaret, en la sinagoga de Nazaret, donde él se había criado, él lee el texto de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado. ¿Qué significaba eso de estar sobre? Que era evidente la manifestación del Espíritu Santo. Era evidente el Espíritu Santo sobre esa persona. Estar sobre indica que se lo puede ver, se lo puede percibir, se lo puede destacar. Así que Simeón era conocido como un hombre en el que intervenía con mucha frecuencia el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo, según el texto que nosotros leemos, le había revelado que llegaría a ver la consolación de Israel antes de su muerte. Es decir, llegaría a ver al Mesías antes de su muerte. Yo no sé cómo se lo habrá revelado. A veces el Espíritu Santo nos dice cosas brindándonos una convicción. Uno no escucha una voz audible, pero esto te habrá ocurrido en más de una ocasión, de pedir oración por alguna situación determinada, por alguna enfermedad, y la pedís con la convicción de que Dios va a hacer el milagro. ¿Te pasó alguna vez? De que decís, no sé por qué, pero tengo la convicción, tengo la seguridad. Esto es el Espíritu Santo que te lo está diciendo. Y esto hace que se cumpla. Pero ¿qué ocurrió? El Espíritu Santo era evidente en Simeón. La gente lo veía como un hombre que le daba lugar al Espíritu Santo, a pesar de que no moraba en él. Simeón había recibido la revelación del Espíritu Santo, le había dicho el Espíritu Santo de que antes de morir vería al Mesías, pero justo en el momento en que lo llevan al niño Jesús para ser circuncidado, Simeón va al templo. No era horario de culto, no era el horario de la oración, era un horario inusual, donde iban las personas para este tipo de ceremonias con sus familias. Pero fue al templo movido por el Espíritu Santo y pudo ver lo que el Espíritu Santo le había prometido. Es decir, ¿cómo no decir que Simeón lo tenía al Espíritu Santo sobre él? ¿Cómo no decir que el Espíritu Santo estaba sobre su vida si él era permanentemente guiado? Él lo diría, él lo hablaría. Así nuestras vidas tienen que ser guiadas por el Espíritu Santo. Porque ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Fuimos comprados por la sangre de Jesús. Jesús derramó su sangre por nosotros, nos compró, nos rescató. Somos pertenencia de Jesús. ¿Lo sabías eso? Decidle de al lado, sos pertenencia de Jesús. Capaz que le decía a uno que no es pertenencia de Jesús. No, bueno, entonces decía, yo soy pertenencia de Jesús, decía de al lado. No sé vos, yo soy pertenencia de Jesús. Así que, ahora que vos sos pertenencia de Jesús y que el Espíritu mora permanente en vos, con más razón se debería ver que el Espíritu Santo está sobre vos.
Con más razón tendría que ser evidente. Porque Simeón tendría visitaciones del Espíritu Santo en las que él no se callaba la boca. Pero vos ya no tenés visitaciones. Vos tenés una morada permanente. Así que Simeón primero pudo recibir la promesa. Pero para ver la promesa necesitó ser movido, dejarse mover por el Espíritu Santo. A veces necesitamos ver las promesas de Dios cumplidas, pero para ello necesitamos previamente ser movidos por el Espíritu Santo. ¿Por qué hay personas que no ven cumplidas ciertas promesas? Tal vez porque no se dejaron mover por el Espíritu Santo. Si Simeón no se hubiera dejado mover por el Espíritu Santo, nunca hubiera visto esa promesa, porque tal vez no lo hubiera visto jamás a Jesús. Pero fue en el lugar oportuno, fue en el momento oportuno, y ahí recibió lo que se le había prometido. A veces nosotros nos dejamos mover por nuestra inteligencia, por nuestros pensamientos. Yo creo que la mayor parte de las veces nos dejamos mover por nuestra inteligencia, porque Dios nos dio la inteligencia. Cuidado, no insultes la inteligencia que Dios te dio. La inteligencia es la que nos permite vivir haciendo cálculos lógicos. Es decir, vos podés pensar si tu acción está bien o está mal, podés discernir, podés juzgarla. Tengo ganas de acogotar a este que se me cruzó en el camino, pero no lo voy a hacer porque sé que está mal. Ahí actuó tu inteligencia. Entonces cuando lo pasás por al lado, lo será. Tu inteligencia es la que te permite medir las consecuencias de acuerdo a la forma en la que actúas. Son los cálculos, las ecuaciones que vamos haciendo. Va trabajando el cerebro y uno dice, esto está bien, esto está mal. Si hago esto puede pasar esto otro, si hago lo otro puede pasar aquello. Esas consecuencias que medimos son parte de nuestra inteligencia y nuestras acciones son justamente razonadas en la mayor parte. Buscamos hacer normalmente lo que nos da resultado y evitamos hacer aquello que no da el resultado deseable o que nos da malos resultados. Siempre buscamos lo práctico, siempre buscamos lo que nos ayude a obtener lo que deseamos. En otras palabras, nosotros sabemos qué botones apretamos para obtener algo. Los científicos por mucho tiempo trabajaban con ratones y se dieron cuenta que los ratones aprendían algo. Cuando casualmente el ratón apretaba cierto mecanismo, le caía el queso y el ratón se veía gratificado. Así que la primera vez tal vez lo hizo en forma casual, pero otras veces se da cuenta que puede provocar una acción. Si yo aprieto esta palanca, me cae el queso. Y desde ese momento el ratón aprende toda una conducta porque se ve gratificado. Con mucha más complejidad, nosotros sabemos qué palanquitas apretar para que nos caiga el queso. Sabemos de qué manera tenemos que movernos. Bueno, esta es nuestra inteligencia bajo la cual realizamos la mayor parte de nuestros actos. Pero otras veces nos dejamos mover por nuestras emociones. Hay cosas que sentimos hacer y otras que sentimos no hacer. ¿Cómo es el que pregunta? ¿Qué te pasó que no viniste al culto el domingo pasado? No sentí venir al culto. ¿Te das cuenta que cuándo vas a perdonar a fulano? Cuando lo sienta. ¿No? Estos sentimientos no tienen nada de espiritual, porque es increíble cómo los creyentes utilizamos el sentimiento como si eso fuera la acción del Espíritu Santo, ¿no? Siento de parte del Señor. ¿De qué Señor? ¿Del Señor de la esquina o del Señor de señores o del Señor de los anillos? ¿Qué Señor te dijo esto que sentís? Hacemos lo que nos trae placer. Esto es verdad. Hay cosas que nos causa placer realizar.
Yo encontré que me causa placer planchar. Me arrepiento el día que se lo dije a Silvia. Me encanta, wow, el efecto. Claro, toda la vida trabajé en química textil, entonces me fascina ver, wow, cómo queda, qué tremendo. Pues son cosas que hacemos lo que nos causa placer. Evitamos lo que nos causa dolor, lo que nos causa miedo, lo que nos trae incomodidad o inseguridad. Hay una parte del cerebro que nos hace mover de acuerdo a nuestras emociones. Funcionamos con doble comando. ¿Sabías eso? En los aviones hay como 4 o 5 comandos de seguridad, porque si falla un sistema de seguridad y el avión funciona solo con ese sistema de seguridad, ¡pum!, el avión se cae. Entonces el avión tiene 3, 4 circuitos, donde uno falla, está el otro, si falla hay otro, y si falla el otro, ora al Señor, ¿no? El asunto es que nosotros tenemos 2 comandos. Uno de digestión lenta, que es lo que razonamos. Y otro que es el que nos permite actuar de una forma reflexiva, impulsiva. Imagínate que vas caminando por un bosque. Estás tranquilo caminando por un bosque y de pronto ves que una cosa cilíndrica se mueve delante tuyo. Pegas un salto. ¡Ay! Y resulta que era una manguera que un flaco allá se le dio por abrir la canilla y la manguera se fue enderezando. Y vos pegaste un salto bárbaro. No pensaste lo que era, vos saltaste por las dudas. A mí me predicaron el evangelio unos chaqueños que estaban acostumbrados a ir por el monte y me contaban siempre la historia de que a uno de ellos estaba en plena calle Lavalle y le grita, ¡guarda la víbora! Y pegó un salto bárbaro en media calle Lavalle. Ni pensó, escuchó bien, vi, porque salió corriendo. El tema es que si ahí actúa esa parte del cerebro que trae reacciones rápidas. Porque si funcionáramos con la parte del cerebro, la corteza cerebral, que es la que hace cálculos y ecuaciones, vos estás caminando y decís, esto se está moviendo como una serpiente, pero tiene colores de serpiente, será venenosa. Y si es venenosa, hay algún suelo. Y mientras vos estás pensando todo eso, la serpiente te masticó 5 veces. Porque tarda un poquitito. Entonces Dios nos dio ese doble comando. Pero ¿sabés qué nos ocurre? Cuando nos ponemos nerviosos, inmediatamente la palanca baja al comando de los impulsos. Por eso, cuando uno comete un error, después empieza a cometer más errores en cadena. Los que estudian les suele ocurrir eso, que fallaron en algo en el examen, que no lo entendieron, se pusieron nerviosos y ya les fue todo mal. Y si yo lo sabía, dicen, porque bajó el comando. A veces nosotros actuamos con nuestros impulsos y esto es actuar con nuestras emociones. Tenemos algunas experiencias que hemos vivido, pero que las olvidamos. Vos no te acordás de esa experiencia. Pero cuando en tu vida recibís algún estímulo que se parece a esa experiencia, algún perfume, algún color, alguna música, alguna voz, la fisonomía de alguna persona, inmediatamente la palanca se baja al comando de la amígdala cerebral, la reacción impulsiva, porque aunque no te acordás lo que pasa, el cerebro te está diciendo algo malo te pasó cuando ocurrió algo parecido y empezás a abrir el paraguas y te peleas con quien no tenés que pelearte. Porque funcionamos así. A veces reaccionamos impulsivamente. Estas son las acciones que dependen de los sentimientos. Cuidado, no confundas al Señor con tu sentir. Yo siento. ¿Y cuándo vas a empezar a diezmar? Cuando sienta del Señor. El tema no lo vas a sentir nunca, porque sentís miedo cuando te desprendes de algo que te representa la seguridad. Ahora, hay otras ocasiones también en las que nos dejamos mover por las órdenes de otros. No lo razonamos, no lo sentimos, simplemente lo acatamos.
aceptamos las leyes. Cuando un semáforo se pone en rojo, yo no digo siento quedarme o siento pasar. Si siento pasar, después lo voy a sentir mucho cuando me llegue la multa, ¿no? Tengo que respetar el semáforo porque está en rojo, porque el verde. No, acato una orden y la cumplo porque es una ley. Cuando una autoridad nos pide algo, alguien de mayor jerarquía en el trabajo, nos pide que hagamos algo, alguien que entendemos que sabe algo más que nosotros, nos pide algo, entonces nosotros le hacemos caso, los obedecemos. Esto hizo fulano, da resultado, no lo estoy razonando, no lo siento. En otras ocasiones simplemente seguimos la manada, ¿no? Donde van todos. ¿Por qué vas para ahí? No sé, van todos, yo también voy, qué sé yo, para dónde voy. Seguimos algunos consejos que alguien nos da. Lo hemos razonado, no, seguimos unos consejos. Y a veces nos ajustamos a las normas del lugar. Te pregunto, ¿por qué estás sentado ahora? Y no sé, porque todos se sentaron. ¿Te preguntaste por qué estás sentado? No habría problema si 2 o 3 se quedan parados mirando así. Claro, me voy a sentir medio incómodo, ¿no? Voy a decir, ¿qué pasó? Pero hacemos caso, simplemente. Pero dejarse mover por el Espíritu Santo es algo que no tenemos que olvidar, porque a veces nos dejamos mover por nuestro razonamiento, por nuestros sentimientos o por nuestra obediencia. Y no damos lugar a ser movidos por el Espíritu Santo. Parece que es un área desconocida, que tengo miedo de entregársela a Dios. Tengo miedo de entregarle la palanca a Dios. Simeón no fue al templo por ninguna de las 3 razones que mencioné antes. Simeón no dijo, es la hora de culto y me gusta ir al culto al templo, yo siento, ay, qué placer que tengo ganas de ir al templo. No, Simeón no dijo, todos tenemos que ir. No. Simeón le dijo a la esposa, estarían tomando mate, y le dice a la esposa, gracias, me voy al templo. ¿Por qué? No sé, pero creo que tengo que ir al templo. Me parece que tengo que ir, pero no hay razón. No es la hora de culto. Nadie te llamó por teléfono. No estás obedeciendo nada. Sí, pero tengo que ir al templo. Lo llevó el Espíritu Santo a estar en el lugar que tenía que estar para recibir lo prometido. ¿Recibiste promesas de Dios vos? Si no estás en donde tenés que estar, nunca vas a ver cumplida la promesa de Dios. Nunca falta el que dice, pero Dios no me dio lo que me prometió, pero estabas en el lugar que tenías que estar. ¿Y qué lugar tenía que estar? Tendrías que haberle hecho caso al Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo te dijo. Necesitamos dejarnos mover por el Espíritu Santo. Y vos dirás, ¿cómo? A veces te viene un deseo o un impulso que no tiene nada que ver con tus pensamientos, ni con tus sentimientos, ni con las expectativas de la gente. Es el impulso que decís, quiero hacer esto que no tiene relación con nada de nada, pero no sé por qué. Esto es ser movido por el Espíritu Santo. En otras ocasiones te viene la idea de compartir una palabra determinada con alguien. ¿Te acercaste alguna vez a una persona y le dijiste, no sé por qué, pero quiero decirte que Dios te ama? Hace algunos años, varios años atrás, un estudiante del Instituto Bíblico se había sentido decepcionado por una serie de cosas que le habían ocurrido y fue a una reunión que había en una carpa diciendo, de aquí me voy, hago las valijas, me mando a mudar y hago mi vida. Este es mi momento de despedida de todo lo que tenga que ver con Dios. Y apareció un siervo de Dios, un amigo mío, ahora está con el Señor, y no sabía por qué, pero se le acercó y le dijo, no tengo la menor idea de lo que vas a hacer, pero lo que estás por hacer, no lo hagas. El otro se quedó estupefacto. Este amigo mío tal vez nunca supo
lo que iba a hacer el otro. Pero el otro tomó esto como una palabra que venía directamente de Dios y no solamente hizo caso a esa palabra de Dios, sino que hoy es un tremendo siervo de Dios que abrió montones de iglesias en el país. Solo porque alguien se dejó mover por el Espíritu Santo y compartió una palabra. Capaz que te parece una ridiculez decirle a algún creyente, ¿sabes que Dios te ama? Pero capaz que le cambiaste el día a esa persona, o tal vez le cambiaste el futuro, porque iba a tomar una decisión equivocada. Hace muchísimos años atrás, un drogadicto estaba por quitarse la vida. Se consideraba un hombre de muy mala suerte. Y claro, la mala suerte se la provocaba con su adicción. En su búsqueda de un placer que trate de calmar su dolor, estaba destruyendo su vida. Así que dijo, destruyámosla de una vez por todas. Me considero un tipo de mala suerte, así que se acostó en las vías del ferrocarril con tanta mala suerte que ese día había paro ferroviario. Hasta en eso tuvo mala suerte. Y ahí se acercó un misionero que dijo, voy hacia la vía del tren. ¿Por qué? No sé, pero quiero ir. Y lo vio a ese muchacho, le habló de Cristo, el muchacho recibió a Cristo, se transformó en diácono en una congregación y un día que hubo un tremendo derramamiento del Espíritu Santo, ese muchacho que había tenido un pasado que le causaba solo dolor, ese día empezó a reírse tocado por el Espíritu Santo, pero a carcajadas. Y el pastor le pregunta, ¿de qué te reís? De mi pasado. ¿Sabes lo que es aprender a reírte de tu pasado? Es tomar distancia, ser sanado. ¿Por qué fue sanado? Porque alguien fue movido por el Espíritu Santo. Hay otras oportunidades en las que Dios te pide que le des algo a alguien. Varias veces escuché esto, de personas que tenían que pagar una determinada cuenta y se acerca un tercero diciéndole, no sé por qué, pero Dios quiere que te dé esto. Y era exactamente hasta con los centavos el dinero que tenía que pagar para esa cuenta. Eso es dejarse mover por el Espíritu Santo. Muchas veces nos quedamos sin recibir las promesas de Dios porque miramos en la dirección equivocada. A veces no vemos la gloria de Dios por no dejarnos mover por el Espíritu Santo, por vergüenza, timidez, miedo, duda. ¿Será que Dios quiere? Y mientras yo me quedo pensando, ¿será que Dios quiere? El diablo se salió con la suya. Aprendamos a dejarnos mover por el Espíritu Santo. Vos decís, ¿y cómo empiezo? Porque a veces tenemos que empezar de a poquitito, ¿no? Siempre empecemos por el primer escalón. No saltees escalones. Empezá por el primero y cuando ya subís el primero con confianza, arrancá con el segundo. Empezá a interceder por las personas. Este sábado, ayer, se acercó una estudiante al curso que estoy dictando y dice, pastor, esta es la primera vez que me ocurre, pero me desperté a la madrugada del día martes y tuve que empezar a orar por usted. Claro, porque el sábado le tomaba examen, ¿no? Que le agarre un resfrío, que no vaya. No. Y nunca me pasó. Y yo no sé por qué, pero se lo tengo que comentar. Y yo traté de hacer, de conectar algunos hilos y me di cuenta de que el martes tuve 2 o 3 situaciones en las que pude ver la mano de Dios. Esa muchacha se dejó mover por el Espíritu Santo. Aprendí a interceder. Tuviste un sueño que te dejó pensando en alguien. Intercedé por esa persona. No te quedes diciendo, ¿qué será ese sueño? No. Orá por esa persona. Necesitas llamar a alguien por teléfono. Capaz que le interrumpís la peor decisión de la vida y ese segundo que lo distrajiste llamándolo por teléfono cambió la dirección y va por camino de bendición. Para dar una palabra de aliento o de exhortación.
Levanten la mano los hijos de Dios. ¿Sabés que tenés el Espíritu Santo de Dios? ¿Sabés que Cristo te compró? ¿Sabés que sos de Él? ¿Sabés que ese Espíritu Santo que está transformando tu vida es un Espíritu Santo que quiere usar tu vida? No solamente transformarla, sino usarla. Empezá con esas cosas. Dale una palabra a alguien. Ahora vas a sentir vergüenza. Hoy no me animo porque el pastor lo dijo. Y te vas a perder la promesa, te vas a perder la bendición, porque no te dejaste mover por el Espíritu Santo de Dios. Atrévete a dar palabras de aliento a las personas. Atrévete a decirle, estaba leyendo este texto bíblico y el Señor me hizo pensar en vos. El día de ayer, un amigo y consiervo, lo conocemos, Jaime Mazurek, un hombre de Dios, está enseñando en México una materia y contagió de COVID, está internado. 3 dosis de vacuna, pero internado. Y se encontraba bastante desalentado. Y fue un hermano mexicano de extracción indígena, un hombre de pocas palabras, se acercó y le leyó simplemente un par de porciones de Isaías. Y esto lo revitalizó al punto que lo compartió con todos los que tenemos mejor contacto. Este fue el mejor antibiótico, el mejor antiviral fue eso. Le cambió la vida. Simplemente dijo, fulano está. ¿Sabés de una persona que está pasando por algún problema? ¿Por qué no le compartís un texto bíblico? Esto es dejarte mover por el Espíritu Santo. Tal vez el Señor te está empujando para que ayudes a alguien. Hace muchísimos años estábamos hablando con Silvia y Silvia estaba muy angustiada porque había comenzado un ministerio, la escuela de música en el instituto, le había quitado todo el tiempo y dice, van no sé cuántas noches que no puedo cocinar. Y Fer ya se había casado, pero lo teníamos a Leo todavía, así que y no puedo, y Leo que termina comiendo en McDonald's, qué sé yo, y estaba angustiada. Suena el teléfono de línea, extraño el ruidito, lo extraño, no sé por qué. ¿Quién era? Jackie, de novia de Leo. Entonces, así charlando, estábamos nosotros, seguíamos tomando mate, y Jackie en cierto momento le da consejo de novia a Leo, ¿no? Comé, Leito. Nosotros no escuchamos eso, lo que escuchamos que dijo, bueno, cuando nos casemos y me prepares comida voy a comer. Y Silvia escucha eso y lo sintió como una puñalada en el corazón. ¡Pum! Empezaron a caer las lágrimas. Y a mí se me hizo un nudo en la garganta. Se fue Silvia a la escuela de música. Yo me puse a escribir, estaba escribiendo un artículo para una revista. Y suena el timbre del fondo de casa. Y ahí estaban Roberto Vázquez, Marisa y Pastora. Yo dije, ¿qué pasó? Yo dije, se pelearon y viene a que arregle el asunto. ¿Para qué viene? No entendía nada. Y Roberto y Marisa me dicen, bueno, acá traemos a Pastora que quiere decirte algo. Me dice, ¿pastor? El Señor me dijo que tengo que prepararte comida por 15 días y te trajo todas las viandas por 15 días. Y cuando la termines, el Señor me dijo que te prepare por 15 días más. Y cuando vi eso, dije, Pastora no sabía nada. Dios la movió. Antes de que se le cayera la primera lágrima a Silvia, el Espíritu Santo estaba usando a la Pastora. Y para Silvia esto fue una señal de que tenía que seguir haciendo lo que hacía, y para mí fue unos cuantos kilos más. La amo a Pastora. La amo. La adopté como mi mamá, ¿eh? Ojo, no se metan con Pastora. Simplemente el Señor te guía para hacer algo, darle algo a alguno, darle una palabra. El Espíritu Santo te va a mover para estar en el momento y lugar oportuno
y ver las promesas cumplidas de Dios y la gloria cumplida de Dios. ¿Querés ver la gloria de Dios? Déjate mover por el Espíritu Santo. No esperes que el otro lo haga. Simplemente hacelo vos. Cerra tus ojos por un momento. Quiero tomarte una decisión. Te comparto esto que sentí porque para mí es maravilloso esto que pasó con Simeón. Pero yo creo muy necesario creo yo, que empecemos a movernos en esa dimensión espiritual. Sí, claro que te podés equivocar. Claro que te podés equivocar. Capaz que le das una palabra a una persona y la persona te mira diciendo, ¿y este de qué manicomio salió? ¿Cuál es el problema? Cuando uno ensaya, comete muchos errores. Gracias a los errores que comete cuando ensaya, termina siendo un habilidoso músico o lo que fuere. Ensayá en esas pequeñas cosas, déjate mover en esas pequeñas cosas. Y vas a darte cuenta cómo le cambias la vida, el futuro, o al menos el día a ese creyente. Ese creyente no te va a ver a vos, va a verlo a Dios que te usó a vos. Simplemente es animarte a vivir en esa dimensión espiritual. Si vos querés decidir animarte a vivir en esa dimensión espiritual, probando con pequeñas cosas y no parar. Si vos querés tomar esta decisión, te invito a que te pongas de pie en señal de que tomás la decisión. Vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos de vez en cuando quieren recibir una palabra de Dios directa? ¿Cuántos de vez en cuando quieren recibir una intervención de Dios directa? Vas a empezar a verlo. Solamente déjate mover por el Espíritu Santo. Padre querido, gracias por este hermoso grupo de hermanos y hermanas que quieren ser instrumentos tuyos. No solamente valerse de tu Espíritu Santo para transformar, cambiar nuestro beneficio eterno, sino también para dejarnos usar por tu gracia, por tu voluntad, por vos mismo, Señor. Señor, danos esa sensibilidad como para dar esa palabra. Esa sensibilidad que un día nos acerque a un desconocido que ni siquiera lo tenemos registrado como creyente y darle una palabra que lo lleve a doblar sus rodillas ante vos. Señor, que al menos empecemos así, que empecemos con nuevas lenguas, moviéndonos por tu Espíritu Santo, para después ver milagros mayores. Que de este lugar, Señor, se desperdiguen evangelistas que conmueven los corazones de las personas siendo movidos por tu Espíritu Santo. Queremos empezar por lo pequeño, Señor, apuntando hacia lo grande. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, te use poderosamente. No te olvides, dejate mover por el Espíritu Santo. Nos vemos.